gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola y bienvenidos a una nueva saga, de esta en la que me estoy empezando a acostumbrar a convertirme en un pinchaglobos o hablar de otro tipo de guerras o otro planteamiento. Mira, cuando hice La guerra es una estafa del general Butler, pues sentí que había algo ahí más, aparte de este hombre contando sus andanzas por media América. Bueno, él directamente decía que había estado en 3 continentes haciendo la guerra y haciendo la estafa, y ponía el ejemplo de que él le podía haber dado lecciones al mismo Al Capone, porque solamente había estado trabajando o estafando a la gente en Chicago. Él lo había hecho en 3 continentes. Pues como digo, me llamó la atención. Hablaba mucho de Haití, de República Dominicana, Colombia, en fin. ¿Qué han hecho los americanos por nosotros? ¿Verdad? Podría ser parafraseando ese momento de la película de la vida de Brian. Vamos a hablar de las guerras bananeras. Creo que es justo hablar de ellas. Y como siempre, la visión de la guerra bananera pues va a tener 2 campos, dos puntos de vista. Pero nosotros vamos a ceñirnos un poquillo a los hechos. Y en los hechos pues seguramente habrá cosas que nos gusten y cosas que no nos gusten. Incluso habrá gente que diga que pues que no, que el gobierno de tal nación actuó bien, o que los otros eran unos revolucionarios, unos contrainsurgentes, los americanos, etcétera, etcétera. Espero que sepáis verlo desde el aspecto histórico y dejemos las rivalidades y las historias que no tengan nada que ver en este tema, ¿de acuerdo? Así pues, vamos a hablar de las guerras bananeras. Y vamos a hablar, explicando un poquillo de que las guerras bananeras tienen su sentido, porque se llaman así, pero lo primero de todo, y es que las guerras bananeras van a ser, lo primero, una serie de intervenciones militares y políticas norteamericanas, perdonadme si en algún momento dado digo americanas, refiriéndome a norteamericanos, voy a procurar no equivocarme, estadounidense, norteamericano, en América Central, el Caribe y México, ¿vale? Con lo cual no podemos equivocarnos, está claro de dónde van a tener lugar. Tuvieron lugar entre el final de la guerra nuestra, la guerra hispano-norteamericana en 1898, y el denominado anuncio de la política de buena vecindad en 1934 por parte de la administración del aquel momento presidente Franklin Delano Roosevelt. Un factor involucrado en esta guerra era, obviamente, la banana. La región tenía muchas tierras bajas semitropicales propicias para el cultivo. Cuando digo la región, América Central, el Caribe y México. Y las bananas ofrecieron en su momento oportunidades potencialmente rentables para los empresarios norteamericanos. Otro conjunto de factores que van a afectarnos en estos podcasts que vamos a grabar, de los cuales por ahora mismo no puedo decir si van a ser 2, 3, 4, en fin, pues van a ser pues factores geopolíticos. Geopolítico, recuerdo que es como el sitio donde estás, la geografía, afecta a las cuestiones políticas, ¿vale? Estados Unidos se había expandido hacia el Pacífico y se había convertido en una importante y emergente potencia marítima. Estaban preocupados por posibles rivales identificados en ese momento como el Japón en el Pacífico y Alemania en el Atlántico. La geografía había hecho que Centroamérica fuera de gran interés para los Estados Unidos porque había varias rutas posibles para un canal transoceánico. El istmo de Tehuantepec en México, a través de ríos y el lago Nicaragua, y a través de Panamá. Cruzar Panamá para llegar al Pacífico se hizo relevante después de que se descubriera oro en California hacía unos cuantos años, en 1848. Pero claro, tomar un barco de Nueva Orleans a Panamá, cruzarlo como fuera,
burro, no sé, en barcos por los ríos y luego pasar a otros barcos, en fin. Y luego tomar un barco de la ciudad de Panamá, California, era, a pesar de todo lo que he dicho antes, el camino más rápido antes de completar el que se denominó ferrocarril transcontinental en 1869. ¿Qué pasa? Un canal era importantísimo porque nos permitía llevar más carga, pero es que además facilitaría el transbordo, el trasvase de barcos pesados acorazados de un océano a otro. El Caribe cobró importancia a medida que el acercamiento al canal se volvía más estratégico. Un tercer factor es que los países, excepto México y Colombia, eran y son, debemos decirlo, de cara a los Estados Unidos y a otras naciones, relativamente pequeños y débiles y por tanto pueden ser fácilmente manipulados y perdónenme los habitantes de estos países. Pero puede ser una realidad de cara a una gran nación como los Estados Unidos, tanto en nivel político, económico, militar y todo lo que queramos ver. Los norteamericanos no dominaron completamente el hemisferio, pero digamos que estuvieron bastante cerca. Estas intervenciones, como he dicho antes, se ganaron el nombre de guerras bananeras porque varias empresas norteamericanas, en particular la que va a ser nuestra enemiga en estos podcasts, o por lo menos así la veo yo después de leer mucho sobre ellos, la United Fruit Company, solían llamar a Washington cada vez que los gobiernos locales pues se volvían hostiles, cada vez que los trabajadores comenzaban a inquietarse o cuando la violencia política amenazaba la vida o sobre todo las propiedades de los norteamericanos. Para que el comercio internacional de bananas se volviera rentable, varias tecnologías tuvieron además que unirse. Las bananas en sí, de por sí solas, son pesadas y voluminosas, es decir, no se pueden trasladar en cualquier medio. Lo más fácil en ferrocarril, así se pueden trasladar mucho más cómodo y sobre todo rentable. Los plátanos, todos los que compráis lo sabéis, son perecederos. Lo compro hoy, en 3 días están ya negros, por lo que se demandaba que fuesen en transporte rápido y confiable para llevarlos al mercado y la refrigeración hizo posible el envío en masas. Las empresas bananeras tuvieron que convencer a un público que vivía en zonas templadas donde las frutas tradicionales, pues como puede ser el norte de Europa, pueden ser las manzanas, las peras, los melocotones, por poner algunos tipos de fruta. Y bueno, pues había que convencerle, oye, comprad bananas, pero comprad también otro tipo de frutas tropicales. Las empresas resolvieron esto con campañas de gran éxito que enfatizaban pues lo que siempre se ha dicho, que la banana, el plátano, aquí en España, es saludable, sabroso, barato. El último factor fue el impacto de las personalidades interactuando con las circunstancias de su tiempo y lugar. Entre las personalidades que van a afectar a la guerra de la banana están, por ejemplo, Augusto Sandino, un rebelde nicaragüense de apenas 1,5 metros, y perdonadme la expresión, a quienes, bueno, los marines, el cuerpo de marines de los Estados Unidos nunca pudieron detener, y un dictador dominicano que invitó a un rival a una cena en el Palacio Presidencial. Luego está un tal Francisco Madero, ¿os suena? Un frágil presidente, un intelectual mexicano que derrocó a un dictador. Vegetariano, abstemio y espiritista, Madero fue asesinado en un golpe de estado dirigido por un soldado grotesco llamado Victoriano Huerta, quien más tarde se confabularía con los alemanes para mantener a los Estados Unidos fuera de la Primera Guerra Mundial. También vamos a ver a lo largo de los podcasts a Samuel C. Murray, un inmigrante de Besarabia que conoció las bananas trabajando como estibador en los muelles de Mobile, en Alabama, descargándolo directamente a los barcos. Construyó un rival para la United Fruit en Honduras, obteniendo concesiones de un hombre al que ayudó a convertirse en presidente mediante la contratación de matones y mercenarios. Otro miembro memorable fue el general de división de capa y espada Smedley Butler, nuestro amigo Butler, ¿verdad? Un marine norteamericano que, como expliqué en el podcast y como vamos a ver en estos podcasts, pues luchó en China, Filipinas, México, Nicaragua y en otros lugares. Y que, como expliqué en aquel podcast, después de jubilarse, escribió un libro y dio incluso discursos memorables sobre cómo su carrera había sido comparable, lo he dicho antes, a un gángster que había trabajado para banqueros y compañías de frutas. Estados Unidos va a llegar a ocupar Cuba 4 veces, y Nicaragua, y Haití, y República Dominicana, y no por espacio de tiempo, sino durante años. Las ocupaciones militares pues llevaron consigo la construcción, eso sí, de escuelas, puentes y carreteras, pero hicieron mella en la prevalencia de enfermedades que acabaron con mucha población y sobre todo mataron a miles de rebeldes. La historia de las guerras bananeras, que es la que nos va a acompañar en los próximos podcasts, es una historia trágica, pero igual que pasó con la IG Farben, igual que ocurrió con el petróleo, igual que ocurrió con el podcast sobre la guerra no estafa, nos va a ayudar a entender, a darle sentido al presente y a entender por qué en Centroamérica y en Sudamérica
sobre todo en Centroamérica, vamos a decirlo así, el Caribe, se ve a los Estados Unidos como se les ve. Así que comencemos por las bananas y las guerras bananeras. Bueno, lo he dicho antes, las intervenciones norteamericanas en América Latina comenzaban en 1898, la guerra de la banana, pero han empezado antes y además han tenido siempre presente al cuerpo de marines y a gente de la Armada, permitidme la palabra Armada para referirme al Navy, ¿verdad? Luis Navy. Vamos a tenerlos desembarcando, a ambos en Argentina en 1833, 52 y 1890. Estuvieron en Perú en 1835, en Nicaragua, atentos, en el 1853, 54, 96 y 99. En Uruguay en el 55, 58 y 68. En México, aparte de la Guerra de México que vamos a mencionar, estuvieron en 1870. En Chile en el 1891, en Panamá en el 60, 75, 85 y 95. Y esto es así a bote pronto y rápidamente. No es bien sabido que Estados Unidos tiene una historia tan extensa de intervenciones y pequeñas guerras con un alcance global. Los estadounidenses libraron su primera guerra extranjera, lo expliqué yo hace mucho tiempo en un podcast, en el norte de África, a principios del siglo XIX, y durante la Revolución Americana y la Guerra de 1812 incluso intentaron invadir el Canadá. Y ahora lo están intentando en 2025. La Fuerza Naval Norteamericana se utilizaría, por ejemplo, en Sumatra en 1832 y 39, en China en el 54, 56 y en 1900, y en Japón en 1864, así como en un sangriento incidente en Corea en 1871 y en Hawái y Samoa en el 89, 1800. Un barco de la Armada de los Estados Unidos luchó en las Islas Marquesas ya en 1813 e incluso unos destacamentos navales disputaron las Islas Malvinas con Argentina en 1831 y llegaron a desembarcar en Egipto en 1882. Todo esto es una lista incompleta. Como vemos, los Estados Unidos en el siglo XIX participó en muchos conflictos. Lo que pasa es que no salen en los libros. Parece que son tuvieron, ¿verdad?, la guerra de México y su guerra, la guerra norte contra el sur. Pues no, tuvieron muchos. Un elemento importante de las intervenciones de las guerras bananeras va a ser el querido por los norteamericanos Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dice, no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta. Pues, y los Boers en la más alta disparando. No, exacto. Es que dice, ¿pero esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división difiere de lo que está otra división. Bueno, pues ya está. Y es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Ah, sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta al mes me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el Lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3.5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. ¿Que sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. El reggaetón, a mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no. Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo?
Pues ahora lo voy a apoyar. Vale. Ahora tú haz lo que quieras. ¿Me dio sentido el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. Bueno, el cuerpo había nacido con la Revolución Americana. En aquel momento, tanto la incipiente 13 naciones o 13 colonias como Inglaterra, sobre todo nuestra querida España, que fue la primera, en fin, todas las armadas tenían a bordo lo que se le llamarse una infantería naval. Los infantes de marina servían, cuando estaban en un barco, como fuerza policial, y bueno, pues su misión, así, a bote pronto, rápidamente, era proteger casi a los oficiales de la marinería. En la Royal Navy las tripulaciones a menudo eran obligadas a entrar en servicio, ya sabéis, la habéis seguido en algunas películas, si no en novelas, ¿verdad? De Jack Aubrey. Había un reclutamiento y pues normalmente se les sacaba de la cárcel, con lo cual los que más temían eran los oficiales, o simplemente se les cogía por la calle y se les obligaba a entrar en un barco. Los marines reales, los Royal Marine, eran una guardia contra los motines y los marines norteamericanos pues iban a servir a la misma causa, aunque, eso sí, las tripulaciones de la US Navy desde el principio van a estar mejor pagadas y más veces eran voluntarias que obligadas. Los marines norteamericanos también proporcionaban fuerzas cuando los buques de guerra estaban en puerto extranjero, desembarcaban y protegían a los barcos. Podrían ser llamados, por ejemplo, en un momento dado que estaban desembarcando para proteger la vida de los nacionales o proporcionar guardias para la embajada o los cónsules locales. También tradicionalmente desempeñaban una función importante en el combate, por ejemplo, abordar una nave enemiga y hacerse cargo de ella. Esa función pues va a desaparecer con la llegada de los cañones más eficientes a bordo de los buques de guerra que podían atacar a su oponente a una distancia considerable. Así pues los marines incluso iban a funcionar o iban a pasar a tener otras funciones. Eso sí, habían tenido importancia como francotiradores, recordar, subiéndose al convés para disparar, o incluso cuando se hacía un trozo de abordaje, pues actuando, ¿verdad?, como guardias de este enemigo capturado. El famoso himno del Cuerpo de los Marinos de Estados Unidos hace referencia a estas intervenciones. Incluye frases tan famosas como desde los pasillos de Moctezuma a las orillas de Trípoli. Y bueno, pues las orillas de Trípoli, ya lo conté en su momento en su podcast, se hace referencia a la Primera Guerra Berberisca, cuando en 1805 el Cuerpo de Marines formó parte de una campaña terrestre contra un centro de piratería que había en Berbería, en Trípoli, para ser más exacto. Por si no recordáis, Trípoli está en Libia. Las salas de Moctezuma se refieren a la Guerra de México, cuando los marines participaron en la batalla para apoderarse de la Ciudad de México en 1847. Aquel fue el momento climático de esta guerra. La Marina de los Estados Unidos tenía escuadras en el Mediterráneo, en el Caribe, cerca de África Occidental, para ayudar a detener el comercio de esclavos. A ver, recordémoslo, la esclavitud en Estados Unidos era legal, pero el comercio internacional de esclavos no. No sé, estas cosas que tienen los norteamericanos, con el tráfico, por ejemplo, de hachís o de marihuana, hachís no de marihuana y esas cosas. No sé, bien, sus cosas. Y bueno, pues iban a luchar contra el tráfico, como digo, de esclavos, sobre todo en el Atlántico Sur, frente a Brasil y en Asia. Una flotilla de la Navy, mandada por el comodoro Matthew Perry, abrió, por decirlo de alguna manera, físicamente el Japón en 1853. También no se conoce, le voy a decir mucho, pero los buques de guerra norteamericanos cooperaron con la Royal Navy muchas veces en la supresión de la piratería que aún quedaba en el Caribe y cerca de China, y como he dicho antes, pues lucharon contra la trata de esclavos. Las intervenciones norteamericanas eran comunes y sobre todo a nivel global. Lo nuevo de las intervenciones en las guerras bananeras va a ser la relación entre las corporaciones norteamericanas en el Caribe y la disposición que va a tener el gobierno a enviar a su cuerpo de marines frente a esta solicitud de las empresas. Las guerras bananeras también contenían otros tres elementos, a saber, una, las teorías generalizadas del muy influyente teórico naval norteamericano Alfred Thayer Mahan, del cual debo decir que tenemos un podcast donde explicaba la importancia del mar. Luego tenían otro problema y eran las crecientes preocupaciones sobre el aventurismo naval alemán, que lo he explicado, no sé si lo he explicado, pero es verdad que los alemanes pues querían, ¿verdad?, también echarse al mar, querían su parte del pastel. Y por último, la necesidad de un canal, lo he dicho antes, que permitiera
a la Navy de los Estados Unidos a mover fácilmente los acorazados entre el Atlántico y el Pacífico sin tener que dar la vuelta a África, evidentemente mucho más fácil por el Cabo de Hornos o los canales, ¿verdad?, de la Patagonia. El término República Bananera tiene una historia inusual. Proviene, atentos, de una colección de cuentos de 1904 escritos por el famoso escritor norteamericano O. Henry, seudónimo de William Sidney Porter, que estaría en Honduras en 1896-97, y bueno, se desconoce de dónde proviene el término guerra bananera. Pudo haber venido del mismo cuerpo de marines, tal vez porque algunas de las intervenciones en las que participaron los marines entre 1898 y 1934 consistieron en que distintas compañías bananeras pedían a Washington que enviaran tropas. O quizás a la justa posición de las palabras banana y guerra, que, en fin, juntas pues crean un término que a oídos del espectador pues los hace memorable. El villano habitual en esta historia de la guerra bananera va a ser, lo dicho antes, la United Fruit Company, que resultó de una fusión que tuvo lugar entre varias empresas en 1899. La United Fruit rápidamente se volvió tan dominante en la industria bananera que el sentimiento antimonopolio del gobierno de los Estados Unidos la obligó a vender una sucursal, la Vaccaro Brothers Company. Esta se convertiría en la competidora de la United Fruit y la precursora de la Standard Fruit, más tarde llamada la Dole. La United Fruit no fue la única corporación norteamericana en la región que pedía ayuda a Washington. Ya sabéis, ayúdame de manera diplomática o mándame a los marines. Tampoco fueron las empresas frutícolas las únicas empresas norteamericanas involucradas. La actividad empresarial estadounidense en América Central y el Caribe también incluyó plantaciones de azúcar, minería de oro, no olvidemos nunca importancia, ferrocarriles, la construcción de ferrocarriles o la adquisición de ferrocarriles y sobre todo líneas navieras. Los británicos, franceses, alemanes, por su parte, estaban haciendo lo mismo, con lo cual no digamos que los norteamericanos eran los únicos. La United Fruit, eso sí, se hizo dominante formando un monopolio vertical y empleando tácticas comerciales despiadadas para destruir a sus competidores. También utilizó con frecuencia a los gobiernos locales para reprimir cualquier huelga laboral o intento de que los trabajadores se sindicalizaran, sin dudar en utilizar sobornos o mercenarios e incluso subsidiar una rebelión o crear directamente un golpe de Estado para cambiar de gobierno. La amenaza final siempre era que llamarían a los marines. Hay mil variedades de plátanos, de bananas, y se han cultivado en todo el mundo durante muchos siglos. Las especies silvestres restantes de banana no son comestibles y además, si las intentáis comer, pues vais a encontrar que están llenas de semillas. La banana, por si no lo sabéis, crece muy bien en un clima semitropical entre 20 y 30 grados centígrados, lo que hace que las naciones del Caribe y Centroamérica sean perfectas para el cultivo de este producto. Las bananas sin semillas, que han dominado casi por completo el comercio durante más de un siglo, no se pueden plantar porque todas son clones. En términos técnicos son, mi amigo Antonio diría mejor, partenocárpicos. Las variedades actuales han sido el resultado de la cría selectiva de hace siglos y más recientemente, pues ya, con las nuevas tecnologías de la manipulación genética. Se plantan eliminando los brotes que crecen de la base de una planta de banana madura y plantándolas por separados. Algunas de las cientos de variedades de banana que he dicho antes crecen a partir de semilla, pero esas variedades son de poca utilidad para algo más que, comerlas los propios agricultores. Una planta de banana es una planta perenne. Hacer una idea, crece cada año. Por eso decía que no se planta, crece cada año. Una planta tiene una vida útil productiva de entre 20 a 25 años, por lo tanto hay que aprovecharla al máximo. El hecho de que sean clones, por decirlo de manera fina, las hace vulnerable a varias enfermedades porque si un hongo o una plaga muta y encuentra la banana en un lugar para hospedarse, todas las bananas de esa variedad se volverán vulnerables. Si una plantación de bananas se infecta, la única solución es destruirla. Y ya, por ir resumiendo en términos formales, así he encontrado la banana, por tanto, no es una fruta y no me matéis. Son bayas. Y los árboles de banana no son árboles, sino hierbas muy grandes. Sin embargo, las bananas se consideran casi universalmente fruta. Y a mí siempre me han dicho que era una fruta. Las bananas crecen en una especie de rama que crece del tallo principal de la planta y se llama racimos. Un racimo tendrá varios grupos más pequeños de bananas con un tallo común llamado manos, probablemente por su parecido, si lo miramos de una manera, con los dedos humanos. Las bananas van a llegar a América desde nuestras queridas Canarias, probablemente algún momento a mediados del siglo XVI. Las Canarias, lo sabemos todos los españoles, tienen un clima increíble.
muy templado, por lo que se puede recurrir a plantar o a tener ciertos cultivos tropicales. Las bananas probablemente llegaron a Canarias desde los diversos puertos o diferentes presidios que tenía el español en África Occidental. No está claro cómo se extendió en las islas y posteriormente en América Central, pero estaba relacionado con el comercio de esclavos porque se usaba como alimento en muchas culturas africanas. Y bueno, las bananas es un alimento básico y para los esclavos, pues digamos que era algo que ellos podían comer. Es más, está muy presente en las cocinas regionales. Durante la era de las guerras bananeras, la mayor parte del trabajo va a ser realizado por manos de obra del campo que cortaban los racimos y luego los llevaban a un punto de recolección. Era un trabajo, como os podéis imaginar, duro. Lo cortaban a mano con un machete. Los trabajadores tenían que lidiar no solo con el calor y la humedad tropicales, sino también con insectos y serpientes venenosas. Un problema mortal era la prevalencia de ciertas fiebres tropicales. Los trabajadores a menudo vivían en viviendas miserables, sin acceso a agua corriente y con un saneamiento que dejaba mucho que desear. A menudo la mano de obra utilizada en las plantaciones centroamericanas se importaba incluso de las Indias occidentales, lo que añadía un elemento complicado de raza y de diferencia cultural. Las bananas como producto básico a gran escala son un fenómeno relativamente moderno con respecto a la historia de la humanidad. Son pesadas, propensas, lo sabéis, a ponerse feas y crecen lejos de los principales mercados que están, con respecto a lo que estamos diciendo que se plantan, pues América del Norte y sobre todo nuestra querida Europa. La primera tarea era llevar la banana a los puertos. Los carros de burros o los equipos de bueyes no podían llevar la banana a los puertos suficientemente rápido. Una vez que comenzaron a aparecer los ferrocarriles, fueron adoptados rápidamente y las grandes plantaciones a menudo construían ellos mismos ferrocarriles de vía estrecha para llevar los racimos a los puertos. El primer desarrollo del ferrocarril en Centroamérica fue conectar la costa caribeña y el lado pacífico de los países. La población en esos días estaba muy concentrada en el Pacífico y las tierras bajas del Caribe eran refugio para todas esas maravillas que suelen tener las zonas selváticas: malaria, fiebre amarilla y otras enfermedades, así como moscas urticantes, caimanes y serpientes. Transportar la banana por el ferrocarril digamos que resolvió el problema, pero llevarlas al mercado era un problema nuevo. Los barcos de vela en aquel momento eran demasiado lentos y poco confiables para llevar constantemente y rápidamente la cosecha al mercado, incluso a puertos relativamente cercanos como podían ser Nueva Orleans o Mobile, Alabama. El desarrollo de los buques a vapor a partir de 1850 resolvió ese problema. Otro problema era el deterioro. Los barcos cargaban en los trópicos y, dependiendo de su velocidad, podían perder toda la carga debido al deterioro que tiene normalmente esta fruta antes de poder llegar al puerto. La solución, atentos, surgió a mediados de la década de 1870. No hay nada como un buen invento. Surgen los buques de vapor que iban refrigerados. Estos se extendieron ampliamente en la década de 1880 y llevaron bananas frescas a los puertos, al igual que la carne, la magnífica carne de res argentina, y el cordero que crece en Nueva Zelanda, que era llevado a Gran Bretaña. El envío planteaba un problema geográfico. Una franja de aproximadamente 1.500 kilómetros de la costa caribeña centroamericana, con pocos puertos, resultó ser el principal territorio para las plantaciones de banana. Desde Costa Rica hasta Belice solo hay 5 puertos que se pueden utilizar. Dícese Puerto Barrios en Guatemala, Puerto Cortés y Trujillo en Honduras, Puerto Limón en Costa Rica y Boca del Toro en Panamá. Hay, eso sí, más puertos al sur de Panamá. Los barcos de vapor utilizados en el comercio de banana eran considerablemente más grandes que lo que habían sido los barcos de vela del pasado, y al tener calados más profundos, pues el problema es que siempre iban a necesitar instalaciones más grandes y sobre todo aguas más profundas. Además, los primeros barcos de vapor utilizados podían transportar alrededor de 2.000 racimos, pero ya en la década de 1880 los barcos de vapor transportaban de 12 a 20.000 racimos. Había otro problema para los barcos, que siempre está presente: los peligros en el mar. A ver, no hablo de piratas, la temporada de huracanes dura 6 meses, y el ciclo de crecimiento de la banana requería que algunas se enviaran durante ese semestre con probabilidad de huracanes. Los barcos se perdían de vez en cuando en el mar. Los huracanes también podían dañar las plantaciones y las infraestructuras portuarias, destruir un cultivo y a veces incluso causar grandes pérdidas de vida. Así pues, los ferrocarriles, los barcos de vapor y la refrigeración hicieron posible, por tanto, el comercio de banana. Había otro problema. En este sí que pueden actuar los gobiernos: la mano de obra. Las tierras bajas costeras del Caribe, que eran tan buenas tierras para el cultivo de banana,
estaban muy poco pobladas y las plantaciones de banana necesitan grandes cantidades de mano de obra. Esto se resolvió, en parte trayendo mano de obra de las islas del Caribe, particularmente de la isla de Jamaica y otras islas de habla inglesa, donde, pues, para los naturales el empleo era escaso y había abundante mano de obra, pues mano sobre mano, valga la redundancia. Esto creó otros problemas porque los trabajadores jamaicanos hablaban inglés y, por cierto, no son católicos. Los jamaicanos también tendían a estar inquietos porque, si bien Jamaica sigue siendo una colonia, estaban acostumbrados a un gobierno británico que dentro de lo que cabe era relativamente igualitario. No al tipo de régimen que las compañías norteamericanas habían traído consigo cuando empezaron a hacer las tierras bananeras, como, por ejemplo, las leyes de Jim Crow después de la Guerra Civil que habían afectado a los esclavos negros en Estados Unidos. Pues digamos que esas leyes o esos gobiernos que habían implantado las empresas bananeras pues no tenían en cuenta los derechos de los trabajadores. Como si estos no fueran factores suficientes de los que preocuparse, había más. Las tierras bajas del Caribe estaban poco pobladas por una razón, ya lo he dicho antes, lo dejo caer, no son saludables. Las epidemias anuales de malaria y la fiebre amarilla eran comunes, y las enfermedades como el tifo y el cólera muy frecuentes. La United Fruit y otras compañías construyeron lo que en Estados Unidos se llamarían colonias industriales e hicieron todo lo posible para derrotar las enfermedades transmitidas, por ejemplo, por el mosquito. El descubrimiento en un momento dado de que eran los mosquitos los vectores de enfermedad fue el resultado de una teoría de transmisión de enfermedades desarrollada por Carlos Finlay, un médico cubano, y el trabajo del médico del ejército norteamericano Walter Reed durante la ocupación norteamericana de Cuba. Se descubrió que algunas enfermedades se transmitían por picaduras de mosquito, por lo que el control de estos animales, por no decir malas bestias, contribuyó en gran medida a reducir las muertes por enfermedades. Además, apareció una enfermedad fúngica fatal para las bananas, la llamada enfermedad de Panamá, la cual se vio por primera vez hace casi un siglo. Es altamente transmisible desde el suelo, el agua e incluso la misma ropa o las manos de los trabajadores. Durante las guerras bananeras, la United Fruit, atentos, compró muchas más tierras de las que necesitaba para sus plantaciones de banana, como una especie de cinturón de seguridad. Cuando la enfermedad de Panamá infectaba una plantación, el único recurso, lo he dicho antes, era destruir las bananas y trasladarse a otro área que no estuviera infectada. Era costumbre que la United Fruit destruyera no solo la plantación contaminada, sino también la infraestructura utilizada para cosechar el cultivo, para atentos que ningún competidor pudiera apoderarse de la tierra, a pesar de que estaba infectada por la enfermedad. El tipo predominante de banana cultivada durante las guerras bananeras pues ya no está disponible. Se extinguió en 1960 por, atentos, que la enfermedad de Panamá. La variedad se llamaba Gros Michel y difería de las bananas actuales comercializadas en América del Norte, la que es la conocida como Cavendish. El Gros Michel tenía la piel más gruesa y era menos susceptible a moretones y daños durante las etapas de recolección y transporte, y el aspecto es verdad es importante en una fruta. También se dice que tenía una textura más cremosa y un mejor sabor que la que tiene actualmente la Cavendish. Mañana cuando vaya al supermercado voy a ver cuál estoy comprando. Bueno, la diferencia entre la variedad Cavendish, dominante en la actualidad, y la otrora dominante Gros Michel, cambiaron algunas condiciones de producción. La Cavendish es más delicado y requiere un manejo más suave. Tiene, eso sí, un mayor rendimiento de bananas por acre y puede cultivarse indefinidamente en la misma tierra siempre que no le ataque la enfermedad de Panamá. La variedad Cavendish es considerablemente más laboriosa, eso sí, que la Gros Michel. Hay otro factor que no llama mucho la atención de los historiadores. Atentos. Todo el comercio de banana dependía de que se pudiera vender. Parece una tontería. Históricamente los norteamericanos comen la fruta que se puede cultivar en casa en un clima templado. Lo he dicho antes. Manzanas, todas las variedades que tienen de manzana, peras, melocotones, cerezas y bayas. Eso planteaba la cuestión de cómo se persuade un norteamericano para que compre una fruta tropical que no se ha comido nunca. Se necesitó una campaña publicitaria de la que le gusta a los norteamericanos. Cara, sostenida durante varios años para hacer crecer el mercado. El tema principal de la campaña fue convencer al público de que la banana era muy saludable y que una banana al día contribuiría a la buena salud. Esto puede parecer trivial, pero si los norteamericanos y europeos no hubieran sido convencidos de comprarlas, pues no habría habido empresas bananeras ni por tanto repúblicas bananeras. Es probable que aún así hubiera habido intervenciones norteamericanas por razones geopolíticas, por ejemplo, el Canal de Panamá. Pero aún así la United Fruit no hubiera necesitado pedir al ejército de un país que, por ejemplo, como veremos a lo largo de los podcasts, interrumpa una huelga
ni hubiera llamado a los marines para intimidar a un gobierno local. Queda claro, ¿no? Bueno, vamos con nuestro archienemigo, nuestro malo de la película, la United Fruit Company y las guerras bananeras. Bueno, desarrollar plantaciones de banana lo suficientemente grandes como para ser rentable es complicado, y para hacerlo de manera efectiva se requiere un capital sustancial. En primer lugar, se debe llegar a algún tipo de acuerdo con las autoridades locales y nacionales sobre el acceso a la tierra, ya sea por arrendamiento o por compra. Luego viene la tarea de limpiar la selva o los bosques. Se tiene que contratar una fuerza laboral para limpiar la tierra, construir la infraestructura y plantar y cultivar y cosechar el cultivo. Como se mencionó, o como se ha mencionado, a finales de 1800 y a principios de 1900 las regiones involucradas en la producción de bananas eran las áreas menos pobladas de los países que ya de por sí tenían poblaciones bajas. La mayor parte de la población de América Central se encontraba en las tierras altas y siempre en el lado del Pacífico, de las montañas. Así pues, había que llevar la mano de obra a las plantaciones y las bananas a los puntos de envío requerían que esa población tuviese alojamiento y sobre todo transporte. Se necesitaban ferrocarriles para llevar las bananas a los puertos. A menudo se utilizó el ferrocarril de vía estrecha. Significaba al menos algunas instalaciones portuarias para, lo he dicho antes, poder llevar esas bananas a esos barcos cada vez más grandes. Y los barcos debían programarse y enrutarse. El envío también significaba asegurar los barcos y las cargas y descarga y llevar los productos a los mercados. Todo esto requería supervisión, contratos, control de calidad, gerentes, seguridad. Y dada la vulnerabilidad de las plantaciones de banana a los huracanes y a los motines civiles, a los disturbios, tener plantaciones en varios países diferentes era lo que mejor se podía hacer. Era una buena planificación. El éxito a largo plazo de la empresa también dependía de los acuerdos con los jefes de Estado involucrados en la política altamente volátil de estas naciones que habitaban estas regiones. Un año un presidente podía ser amigo de las empresas norteamericanas. Al año siguiente el presidente amigo podía ser derrocado en un golpe de Estado, lo que resultaría en un dictador que quiere un poco más, un pisco, ¿verdad? Los disturbios a menudo provocaban problemas y guerras que podían destruir esta infraestructura y poner en peligro a los trabajadores y sobre todo a los gerentes. Es comprensible que las compañías apelaran, ¿verdad?, a Washington para que enviase a los marines o financiase silenciosamente un golpe de Estado para eliminar a un presidente que no cooperaba como ellos querían. La corporación bananera más grande, más rentable y quizás la más propensa a llamar a los marines fue nuestra United Fruit. La United Fruit está estrechamente relacionada con un empresario norteamericano llamado Minor Keith. Keith se involucró en América Central porque un tío había estado construyendo ferrocarriles en Chile y Perú. Su tío se dio cuenta de que el joven tenía un gran potencial y se encargó de que Minor Keith fuera colocado como gerente del proyecto para construir un ferrocarril que fuese de costa a costa en Costa Rica. Keith tenía poco más de 20 años y experiencia ninguna con esa edad. La construcción del ferrocarril es difícil, y siempre ha sido, pero más en aquel terreno porque era un terreno accidentado. Las enfermedades estaban fuera de control y los disturbios eran cada vez mayores. El joven demostró ser una excelente opción e hizo lo que debía. Keith tuvo que importar mano de obra, gran parte de ella, lo he dicho antes, de Jamaica. En ese momento las pantanosas tierras bajas estaban plagadas de enfermedades y la construcción del ferrocarril de Costa Rica costó nada, 4.000 hombres. 4.000 vidas, por si no me había entendido la ironía. Mientras nuestro hombre construía el ferrocarril costarricense, Minor Keith estaba alerta a otras posibilidades. Las bananas parecía ser una gran oportunidad y la aprovechó. Al principio compraba bananas a agricultores en Panamá y las comercializaba en Nueva Orleans, enviando de 250 a 400 racimos al mes. Esto resultó lo suficientemente rentable como para que Keith comprara tierras en Costa Rica y Panamá. Comenzó entonces a establecer plantaciones de banana en Costa Rica, Panamá, que en aquel momento todavía era una provincia de Colombia, y el departamento de Magdalena en Colombia. Fundaría por fin su empresa en Nueva Orleans. Tenía el apoyo del mismo gobierno costarricense, quien desalojó, cuando hizo falta, a su competidor, la American Banana Company. Keith rápidamente se expandió a Colombia, lo que fue positivo durante un tiempo.
La producción en Colombia creció a 175.000 racimos en 1892 y luego a 1.170.000 en 1899, es decir, multiplicó por 10 en solo 7 años. Esto fue interrumpido por la Guerra de los 1000 días, una sangrienta guerra civil entre los partidos liberal y conservador en la que se calcula perdieron la vida más de 100.000 personas. Estados Unidos intervino en Panamá para proteger las propiedades norteamericanas. Ayudó a las dos partes en Colombia a negociar un alto el fuego y el tratado que puso fin a la guerra se firmó en el mismo acorazado norteamericano que estaba allí presente, el USS Wisconsin. Kate se unió con una influyente familia costarricense, casándose con la hija del presidente del Tribunal Supremo del país, el doctor José María Castro, quien también había sido expresidente. En 1890, Kate era el mayor productor de bananas del mundo. La competencia aumentó y surgieron guerras de precio amenazando a varias empresas competidoras. En 1899 las cosas no iban bien y Kate, aparentemente cerca de la bancarrota, viajó a Boston y negoció una unión ventajosa para todos los interesados. Las partes incluían a Kate, que tenía plantaciones de banana en Colombia y Costa Rica e incluso intereses ferroviarios en Costa Rica y dominaba el mercado de banana en el sudeste de Estados Unidos. La segunda parte que va a negociar va a ser Preston & Baker, con sede en Boston, que poseía una línea de barcos y dominaba el mercado de banana en el noroeste. Así surgió la mezcla de la United Fruit Company. La nueva compañía controlaba unos 212.000 acres de buenas tierras bananeras en 6 países. 212.000 acres, aproximadamente unos 850 kilómetros cuadrados. Muy importante, ¿verdad? Un territorio bastante importante. De estas 212.000 acres, aproximadamente una quinta parte estaban en producción, con aproximadamente 200 pocos kilómetros de ferrocarril. Poseía una flota de 44 buques. La empresa nunca tuvo un monopolio, pero era el mayor productor de bananas, con una participación del 70% de todo el comercio en 1900. Colombia es un buen ejemplo de cómo la United Fruit y otras empresas exprimieron las ganancias de los proveedores. En la zona de Magdalena, en Colombia, había una excelente región para establecer plantaciones de banana, una región en ese momento empobrecida y escasamente poblada. Bogotá quería el desarrollo de la región, pero tenía pocos recursos para trabajar, por lo que le dio la bienvenida a la United Fruit. Los empresarios locales habían intentado cultivar y exportar bananas ya en 1887, pero los esfuerzos habían fracasado porque carecían de lo que tenía la United Fruit, buques rápidos y sobre todo refrigerados. Había una especie de red ferroviaria en la región, pero se necesitaba algo más. El gobierno colombiano otorgó concesiones a la United Fruit. Colombia vivía un periodo de paz tras la sangrienta guerra civil, por lo que el clima político a priori parecía favorable. La United Fruit cultivaba bananas en sus propias fincas en Colombia, pero también dependía a veces de la compra de bananas a productores independientes. Fue a partir de estos productores independientes que la empresa obtuvo una gran parte de sus plantaciones y los contratos requeridos se escribieron en beneficio siempre de la empresa. Los contratos colocaban la mayor parte de los riesgos en los productores y asignaban, como ocurre en estas situaciones, la mayor parte de las ganancias a la empresa. Los proveedores estaban obligados a vender bananas solo en United Fruit, pero la empresa no estaba obligada a comprar el cultivo, daros cuenta. Los contratos especificaban que las bananas pasaban a ser propiedad de la United Fruit tan pronto como fueran cortadas del árbol. Pero si la empresa descubría defectos, el producto, ¿sabéis qué? Se volvía automáticamente a los productores, ya no es mío. Si las bananas eran rechazadas por los inspectores agrícolas norteamericanos, cuando la fruta llegaba a los puertos norteamericanos, el producto tampoco es de la empresa. Volvían a los productores y por tanto no había pago. ¿Os dais cuenta? La empresa podía rechazar cualquier banana por cualquier motivo y no se le pagaría al productor. Sin embargo, el cultivo de la banana era una de las pocas formas en la que los colombianos de la región podían ganar dinero, por lo que aceptaron los términos de la United Fruit. Aceptaron los contratos porque si querían cultivar bananas para exportar, era la única opción. Iniciar una operación bananera requería dinero. La United Fruit estaba dispuesta a otorgar préstamos con la condición de que todos los productos que se vendieran a la empresa. ¿Qué pasaba? En Colombia apenas había bancos ni servicios financieros, por lo que la empresa además brindaba un servicio importante para la población local, incluso con esas condiciones tan draconianas. La United Fruit utilizó otra técnica, con los contratos realizados a productores locales. Las fechas de vencimiento se escalonaban para que solo vencieran unas pocas a la vez. Esto impedía que los competidores o empresarios locales contratasen con proveedores en cantidades significativas a la vez.
La empresa también tenía muy buenos abogados que podían manejar y manipular los tribunales. Por ejemplo, en 1920 algunos productores colombianos hicieron un trato con la Atlantic Fruit Company, con sede en Nueva Orleans. Cuando el primer avión llegó a Nueva York en septiembre del 20, fue incautado, atentos, en la aduana de Nueva York. La United Fruit se quejó de que el envío violaba un contrato. La fruta incautada no duraría mucho, y ese era el objetivo desde el principio. El incidente más infame, y vamos metiéndonos en vereda de toda la era de la guerra bananera, no implicó una acción o una intervención norteamericana. Implicó una acción diseñada para evitar que la United Fruit llamara a los marines. ¿No me entendéis? Que el gobierno tuvo que hacer algo para que los marines norteamericanos no vinieran. El incidente ocurrió en Ciénaga, en Colombia, el 6 de diciembre del año 28, y me consta que en Colombia es conocido. A ver, la United Fruit tenía plantaciones de banana considerables en esa área, que se remontaba a la producción de banana de cuando había venido el primer norteamericano, Minor Cage, en Colombia. El 1 de diciembre, los trabajadores de las plantaciones de la United Fruit se fueron a la huelga, exigiendo una jornada de 8 horas y una semana laboral de 6 días, y sobre todo que su salario fuera en dinero, en lugar de recibir cupones de alimentos que solo podían gastar en las empresas y en los supermercados, ¿verdad?, y tiendas de alimentos de la empresa. La United Fruit pidió al gobierno colombiano que hiciera algo al respecto. No se sabe, o sí se sabe, si la compañía amenazó con que Washington enviaría a los marines, pero el gobierno actuó para poner fin al ataque y eliminar la necesidad de una intervención de los marines norteamericanos. Unidades del ejército colombiano al mando del general Cortés Vargas llegaron a Ciénaga a principios de diciembre. El 5 de diciembre de 1928 la plaza del pueblo se llenó de huelguistas y de sus esposas e hijos. El ejército rodeó la plaza con tropas y colocó ametralladoras en los tejados de los edificios cercanos. Los huelguistas se negaron a dispersarse, por lo que el general ordenó a las tropas que dispararan contra las multitudes desarmadas. El resultado fue trágico. El general Cortés Vargas admitió que 47 personas fueron asesinadas, pero las cuentas son otras. Se estima entre 2.000 y 3.000 personas muertas. Se conoce como la masacre de las bananeras. Digamos que desarticuló la huelga y ya no tuvo que venir los marines norteamericanos. El sangriento incidente aparece en la mundialmente famosa novela de 1967, 100 años de soledad, del genial Gabriel García Márquez, que fijó la masacre y la United Fruit en la conciencia de todo el mundo cuando escribió esta obra. En la novela los eventos están un poco disfrazados, pero todos conocen la referencia. Una novela anterior, publicada por el escritor norteamericano Gore Vidal en 1950, presentaba en su trama a una compañía bananera norteamericana que apoyaba un golpe de Estado. Las dos novelas hicieron mucho para cimentar la idea de que las corporaciones bananeras estadounidenses eran unas piratas y sobre todo imperialistas y que obtenían ganancias manipulando con violencia y explotando cruelmente a los trabajadores. Tras este suceso tan horrendo, el dominio de la United Fruit disminuyó en el país. Los competidores entraron en el mercado bananero y surgieron varias empresas bananeras de propiedad colombiana. La United Fruit, eso sí, siguió siendo un elemento importante en Colombia durante años, pero gradualmente empezó a despojarse de sus activos en este país. El competidor más peligroso de la United Fruit era la Cuyamel Fruit Company, con sede en Honduras y dirigida por un empresario norteamericano llamado Samuel C. Murray. Lo comentaba al principio del podcast. Era un hombre de negocios carismático, pero sobre todo despiadado. Tan despiadado como había sido la United Fruit, pero parece haber sido más innovador. C. Murray y su familia habían emigrado de la Besarabia rusa a Nueva York y acabó trabajando como estibador en Mobile, Alabama. Se interesó pronto por las bananas y comenzó a comercializarlas demasiado maduras, comprándolas a bajo precio y vendiéndolas en tiendas del interior. Interesado en la posibilidad de producir bananas él mismo, viajaría a Honduras. Le gustó lo que vio. Fundó su empresa en 1903, que lleva el nombre del río Cuyamel. C. Murray se hizo cargo de una compañía de buques en quiebra en 1905 y en 1910 Cuyamel se había convertido en un importante productor de bananas. Era tan propenso a interferir en la política local como había sido la United Fruit. Cuando las políticas gubernamentales cambiaban, y en un momento dado incluso llegó casi a perder mucho dinero, C. Murray organizó una fuerza mercenaria que logró colocar de nuevo en el cargo a un expresidente, a Manuel Bonilla. Bonilla, agradecido, le dio a Cuyamel concesiones significativas y se aseguró atentos de que la United Fruit fuera solo una presencia menor en el país. Con C. Murray, Cuyamel lideró la industria en innovación. Desarrolló un mejor riego y control de plaga, incluso se dedicó a la investigación agrícola. A diferencia de la mayoría de los otros norteamericanos, en el oficio aprendió
el idioma, el español, y sus trabajadores, dentro de lo que cabe, recibieron mejor trato. También contrató mercenarios armados como Lee Christmas y no dudó en usarlos para ayudar a los políticos amigos e intimidar a los enemigos. A finales de la década de los 1920, Cuyamel y la United se involucraron en una intensa guerra de precios y marketing que amenazaba la rentabilidad de ambos. En el año 29, la United ofreció a Seymour Ray un acuerdo, el cual aceptó. Seymour Ray vendió su empresa, la United Fruit, por 300.000 acciones de la United. Poco después, fue nombrado presidente de la empresa que había surgido, la fusión de estas dos empresas. Y bueno, seguimos un poquillo más, ¿verdad? No estamos cansados. Varias naciones de América Central van a participar en la guerra bananera, lo dicho, ante la geopolítica, ¿verdad? 4 de ellas van a aparecer con mayor frecuencia a lo largo de estos podcasts: Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Otros 2 van a estar involucradas de diferentes maneras. Una va a ser la denominada Honduras Británica y el Panamá. Gran Bretaña tenía una autoridad nebulosa sobre la región de la denominada Costa de los Mosquitos. Recordáis la película, ¿verdad? Que va a ser Belice. Esto significaba que el dominio británico impedía la intervención militar norteamericana. Panamá se convirtió efectivamente en un protectorado norteamericano cuando cedió la zona del Canal de Panamá a los norteamericanos en 1903. Las islas caribeñas de Cuba y nuestra querida española, ya sabéis, Haití y República Dominicana, también fueron con frecuencia sitios de intervenciones norteamericanas, en parte porque eran estratégicas para acercarse y para dominar Panamá. A pesar de parecer pequeña en un mapa, Centroamérica tiene un tamaño considerable, atentos, unos 500.000 kilómetros cuadrados, un poco más. El más grande de los países de Nicaragua, con aproximadamente unos 130.000 kilómetros cuadrados. Guatemala y Honduras son más pequeños, unos 111.000 kilómetros, un poquito menos. Y bueno, lo que falta, unos 78.000, pues son Panamá. Nosotros que tanto os importa, ¿verdad? Son países más o menos grandes, pequeños, en fin. El más pequeño, El Salvador. A excepción de El Salvador, cada nación centroamericana tiene costas tanto en el Atlántico como en el Pacífico. La geografía es variada, montañas escarpadas. En ese momento había grandes áreas selváticas, tierras bajas pantanosas del Caribe, manglares, tierras altas, lo he dicho antes, en el lado del Pacífico, donde vivía la población. Algunas zonas populares sobre la geografía de América Central son erróneas. Por ejemplo, el Canal de Panamá no corre de este a oeste. A ver, queda enterado, no corre de este a oeste, va de norte a sur, ¿vale? Conecta el Pacífico y el Atlántico, ¿vale? Es una curiosidad que siempre me gusta explicar. Todos estos lugares eran de interés para los norteamericanos por razones estratégicas y por su capacidad para cultivar, ¿qué? Bananas. Pero las bananas eran solo una parte de la ecuación. Echéis un vistazo al mapa de América Central y el Caribe muestra rápidamente por qué el interés norteamericano en la región era tan fuerte. Centroamérica tiene una forma de V así como torcida, retorcida, que en la parte inferior se estrecha hasta convertirse en un estrecho istmo que es Panamá. Esto inmediatamente sugirió que un canal podría conectar el Atlántico y el Pacífico. Había otras posibilidades, incluso ahora en 2025 se está hablando de otras posibilidades, pero en aquel momento Panamá era la mejor. Este estrecho istmo se convirtió en un interés para los norteamericanos cuando adquirió California en 1848, ya lo hemos dicho antes. Por cierto, una de las cesiones que tuvieron que hacer nuestros hermanos los mexicanos al final de la Guerra Mexicana. La fiebre del oro de 1849 en California hizo que ésta se poblara rápidamente de inmigrantes y se convirtió en un estado en 1850. La ruta terrestre de Missouri, un punto de partida común hasta la costa del Pacífico, era ya sea en carro, en carromato, en animales de tiro, en fin, llevaba meses. Cualquier conexión ferroviaria y el barco de vapor que existiera en el oeste terminaban en San Luis. Era un viaje largo y a veces peligroso a la costa del Pacífico. Navegar a California a través del Cabo de Hornos, bueno, eso es casi como una circunvalación, ¿verdad? Tomaba meses. Tomar un barco de Nueva Orleans a Panamá, cruzar y luego viajar en barco a California era mucho más rápido y menos peligroso. El principal peligro de la ruta de Panamá era la enfermedad. Y bueno, ya no había ni naufragio ni indios hostiles, pero la enfermedad sí, esa estaba muy presente. El interés en un canal persistió incluso después de que se completara el primer ferrocarril transcontinental en 1869. Los ferrocarriles reducían el tiempo de viaje a California de meses a días, pero aún así era más barato enviar mercancías por mar, por lo que un canal ayudaría al comercio.
Y había otro factor, lo hemos dicho ya 2 veces, y con esta 3. Había que llevar los grandes acorazados al otro lado del Pacífico. A ver, la US Navy tenía buques en la escuadra del Pacífico desde la década de 1820 y el comercio con la China databa incluso de 1780. Navegar a Asia desde los Estados Unidos significaba pasar por el Cabo de Hornos o por el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África, si fuera bordeando por África. Aunque desde el principio varios lugares de la costa oeste se desarrollaron como bases navales, conseguir que los buques de guerra protegieran California significaba que el más rápido era la ruta del Cabo de Hornos. Las naciones que experimentaron la intervención norteamericana durante la era de la guerra bananera eran casi todas católicas y de habla hispana y se habían independizado de nosotros a lo largo de las décadas de 1810 a 1824. Hubo algunas excepciones, lo he dicho antes, estaba Jamaica y la Costa de los Mosquitos, lo que se conoce ahora como Bélice, que eran territorios británicos. Estos eran protestantes y hablaban el inglés o algo parecido. Haití se había independizado, como expliqué en otro podcast, en 1804, después de una rebelión extraordinariamente salvaje. Y la República Dominicana se había independizado de España en 1824, en 1844 de Haití y volvió a ser española. Eso podríamos explicando un día y se volvió a independizar en 1865. Cuba siguió siendo un territorio español de facto hasta 1898. Un aspecto político importante influyó en la política norteamericana hacia estas naciones. En 1823, el presidente Monroe promulgó la doctrina Monroe. Estipulaba que Estados Unidos no toleraría ningún nuevo intento de colonización europea en las Américas, que los norteamericanos no interferirían con las colonias existentes y que Estados Unidos no interferiría en Europa. En 1823 Estados Unidos era una potencia aún menor, y si bien tenía una fuerza naval considerable para su tamaño, es poco probable que los norteamericanos tuvieran la capacidad militar de mantener a Europa alejada de las Américas. Lo que hizo que la política funcionara fue que la doctrina coincidía con los intereses británicos. Gran Bretaña había decidido que las Américas ya no eran una región para nuevas colonias. Los intereses comerciales británicos predominaban en América del Sur, por lo que mantener alejados a los competidores potenciales, como podían ser los franceses, beneficiaba al comercio británico. Gran Bretaña, eso sí, retenía varias colonias, lo hemos dicho antes, Jamaica, Guayana, Islas Pequeñas y nuestra Bélice o Costa de los Mosquitos. La población de los Estados Unidos, mientras tanto, creció a más de 30 millones de personas en 1860 y al final de la Guerra Civil tenía la segunda mayor armada del planeta, solo superada por la Royal Navy. Esa enorme fuerza naval se había utilizado para bloquear a la Confederación y cazar a los buques estos, los raiders, ¿verdad? Los buques que habían roto los bloqueos e incluso otros que se habían dedicado por el mar a asaltar los buques de la Unión. Cuando terminó la guerra, la enorme flota fue desmantelada rápidamente y el poder naval norteamericano casi desapareció, quedando muy por detrás incluso de Chile o del Brasil. Para 1890 la población de los Estados Unidos había crecido a aproximadamente 70 millones y la economía norteamericana había crecido tanto como la de Gran Bretaña. Desde aproximadamente 1890 una presión política persistente y efectiva para conseguir una armada más fuerte fue liderada por un teórico naval, lo hemos dicho antes, Alfred Thacher Mahan, y un político cada vez más influyente con un interés muy fuerte en la armada, un tal Theodore Roosevelt. En 1915 la población total de América era ya de 185 millones de personas. 102 estaban en los Estados Unidos. Estados Unidos tenía más de la mitad de la población norteamericana del continente y probablemente era responsable del 85% de la actividad económica total de todo el continente. Los países afectados por la intervención norteamericana en la era de la guerra bananera eran en términos relativos mucho más débiles que hoy. En 1914 Guatemala tenía alrededor de 2 millones de personas, El Salvador 1,2, Nicaragua 700.000, Panamá 400.000, Honduras 500.000 y Costa Rica 400.000. Las islas también se caracterizaban por tener poblaciones pequeñas. En 1914 Jamaica 900.000, Cuba 2,5 millones, República Dominicana 800.000 y Haití tal vez 2 millones. Las naciones más grandes afectadas por intervenciones todavía tenían poblaciones bajas. Colombia 4,4 millones, México 16 millones. Un elemento menor en todo esto es que el cuerpo de marines de Estados Unidos casi había desaparecido a principios del siglo XX. Había rivalidad entre la Armada de los Estados Unidos y muchos miembros del Congreso pues no veían para qué querían un cuerpo de marines. Durante las guerras bananeras el cuerpo demostró su utilidad como fuerza de intervención de respuesta rápida y su capacidad de ser una especie de policía, lo que contribuyó en gran medida a sobrevivir. Digamos que si la guerra bananera, y quedaros con estas frases, el cuerpo de marines podría haber dejado de existir.
marines eran especialmente útiles en las intervenciones. Habían sido entrenados para acciones de unidades pequeñas y podían crear rápidamente formaciones más grandes ad hoc. Los marines estaban estacionados en buques de guerras que estaban siempre en patrullas y en bases de la Marina de los Estados Unidos. Después de que comenzó la construcción del Canal de Panamá, los marines estacionados en la zona del canal estaban preparados para cualquier cosa. Los marines también establecieron una base en Guantánamo, en Cuba, en 1903, como parte de un acuerdo forzado a los cubanos. Los marines eran tradicionalmente asignados, como he dicho antes, como guardias de embajadas y a veces el número asignado era suficiente para cualquier acción en el territorio. El ejército también se utilizó en las guerras bananeras, pero generalmente cuando ya tenía que hacerse como fuerza de ocupación a largo plazo en lugar de una fuerza de ataque de reacción rápida. Los gobernadores militares norteamericanos de las naciones ocupadas podrían ser atentos almirantes de la Armada o incluso generales del ejército. En comparación, los ejércitos de las naciones del Caribe y Centroamérica tendían a ser pequeños, sobre todo mal entrenados. Los reclutas a menudo se sentían motivados a unirse debido simplemente a la pobreza. El ejército al menos proveía para los regulares alguna comida y a veces, cuando caía y se podía, una paga. Estaban armados con una variedad de armas, a menudo excedentes de guerras libradas en otros lugares, como podía ser la misma Guerra Civil Americana o las guerras en Cuba. Algunas fuerzas incluso tenían un número limitado de ametralladoras, generalmente el modelo más antiguo. A veces los soldados siempre tenían un machete como arma. Tenían muy poca artillería y curiosamente la compañía de armas Krupp en Alemania tenía una parte de las ventas de artillería en El Salvador, Nicaragua y Guatemala. México tenía una historia larga y tenía una buena academia militar y una academia naval, y los oficiales en varios países centroamericanos habían sido educados en academias militares de otros países. Los ejércitos rebeldes, a veces los rebeldes eran mismos ejércitos, podían luchar con determinación y coraje, pero enfrentarse a una fuerza militar profesional y bien entrenada y bien armada, como era el cuerpo de marines, eso es otra cosa, ¿verdad? Otro factor significativo en la guerra bananera tuvo relación con la doctrina Monroe y resultó de una crisis en Venezuela. El país había obtenido grandes préstamos de varios bancos europeos y en 1902 el presidente Cipriano Castro se negó a pagar esos préstamos. Esto llevó a los alemanes a proponer a los británicos y a los italianos que tomaran medidas conjuntas para obligar a Venezuela a pagar. Las tres potencias decidieron realizar un bloqueo naval a Venezuela. A principios de diciembre de 1902 establecieron un bloqueo con sus buques de guerra de estas tres naciones. No estaba claro cómo la doctrina Monroe iba a funcionar en una situación de bloqueo. Ninguna de las tres potencias estaba interesada en quitarle tierra a los venezolanos y no se iba a intentar invadir. El bloqueo se mantuvo por más de un mes. Hubo, eso sí, algunos combates y no intercambios artilleros. Los británicos incluso acabaron hundiendo varias cañoneras venezolanas. Los buques británicos y alemanes bombardearon el fuerte de Puerto Cabello después de que el fuerte incluso disparara contra alguno de estos buques bloqueadores. Los Estados Unidos, mientras tanto, estaban preocupados por los buques de guerra extranjeros en el Caribe, especialmente los de los alemanes. El presidente Roosevelt había sido subsecretario de la Marina de Estados Unidos y era un defensor de las teorías de Mahan sobre cómo usar la Marina. Había luchado en Cuba en la guerra con España en 1898. Para 1903 y la crisis de Venezuela, la US Navy se había convertido en una fuerza relevante, muy por detrás, eso sí, de las fuerzas navales de Gran Bretaña, pero al mismo nivel, casi de Alemania. Roosevelt ordenó que la mayor parte de la flota atlántica de los Estados Unidos se dirigiera al Caribe. Incluía 50 buques de guerra bajo el mando del almirante Dewey, que había llevado o había estado al mando de la escuadra asiática norteamericana cuando tuvo lugar la victoria en la batalla de la Bahía de Manila en 1898. Dios lo confunda. Los tres aliados tuvieron que sacar sus barcos del bloqueo de la zona y aceptaron un arbitraje de los norteamericanos. En reacción a la crisis de 1903 en Venezuela, el presidente Teddy Roosevelt emitió lo que desde entonces se conoce como el Corolario Roosevelt en 1904. Era una enmienda a la doctrina Monroe, aclarando que Estados Unidos se reservaba el derecho de intervenir en cualquier nación americana cuando actuara de manera inapropiada. Este corolario advertía de la intervención europea, pero esencialmente decía que Estados Unidos intervendría por ellos en asuntos de deuda y amenazas a cualquier nacional o a cualquier propiedad norteamericana. Este corolario sería la justificación política que permitiría a los norteamericanos atentos a enviar a los marines a cualquier guerra bananera. La intención de Roosevelt era mantener la intervención europea fuera de las Américas. Sin embargo, creyó necesario realizar intervenciones ocasionales para garantizar, por ejemplo, el pago de los préstamos, proteger a ciudadanos extranjeros en tiempos de disturbio y preservar lo que consideraban la ley y el orden.
Bajo el colorario de Roosevelt, las fuerzas norteamericanas se convirtieron en una especie de fuerza policial que patrullaba América Central y del Sur, quisieran o no. Roosevelt escribiría más tarde: las malas acciones crónicas o una impotencia que resulte en un debilitamiento general de los lazos de la sociedad civilizada pueden en Estados Unidos, como en otros lugares, requerir en última instancia de la intervención de alguna nación civilizada. ¿Alguna nación civilizada? ¿Qué quiere decir? Pues los Estados Unidos, hombre, tampoco hay que explicarlo todo. Roosevelt escribió que esa nación civilizada ejercería un poder policial internacional que incluía, atentos, forzar el pago de las deudas contraídas con banqueros, ya fueran norteamericanos o europeos, todos contentos. El sentimiento no era solo del amigo Roosevelt. En 1907, un profesor, un tal Woodrow Wilson, que pronto sería presidente, escribió lo siguiente: las concesiones obtenidas por los financieros deben ser salvaguardadas por los ministros de Estado, incluso si la soberanía de las naciones reacias se ve ultrajada en el proceso. Las naciones involucradas no tenían voz en cómo los norteamericanos los consideraban. Las élites que habían sido educadas de estas naciones se consideraban civilizadas y a menudo consideraban que Estados Unidos tenía una cultura burda, muy materialista para sus estándares y habían sobre todo estudiado en Europa. Sin embargo, los países consideraban todos los periodos de disturbios internos y guerras civiles y pedían siempre que podían a los norteamericanos que intervinieran. En muchos casos, los diplomáticos norteamericanos lograban incluso negociar lo que iban a conseguir a cambio. Había algunas razones, eso sí, para preocuparse por Alemania como posible intruso en la región. De hecho, los alemanes tenían incluso un plan de guerra para apoderarse de Cuba o Puerto Rico como área de preparación para un posible ataque contra los Estados Unidos. Recordad que los Estados Mayores tienen planos para todo. El denominado Plan de Operaciones 3 se dejó a un lado en 1906. No está claro si este plan era serio o simplemente era un juego académico. Sin embargo, para entonces Estados Unidos tenía 20 acorazados, al igual que Alemania, y el éxito del plan alemán iba a ser problemático. A principios del siglo, el ejército norteamericano también había considerado la posibilidad de un ataque alemán. Muchos pensaban que habría un ataque alemán en Culebra, una pequeña isla frente a la costa este de Puerto Rico, y la usarían como base para nuevos ataques. Otros pensaban que habría un ataque a la región de la bahía de Chesapeake, ¿vale? Por tanto, unas cosas extrañas, ¿de acuerdo? Pues mira, yo creo que lo podríamos dejar aquí. Llevamos 1 hora y dejamos la primera guerra bananera, que podía ser la de México, para un segundo podcast. Creo que sí, vamos a dejarlo en 3 podcasts. ¿Qué os parece? Interesante hasta ahora. ¿Conocíais esta visión de los Estados Unidos, esta participación norteamericana en nuestros amigos y hermanos de Centroamérica y Sudamérica? Pues ya teníais algo nuevo. Y bueno, el amigo Dani no participa. Esta vez me lo quiero ventilar yo solo, aunque a veces hable más rápido y otras veces más lento. Pero no era mes de ya. Si os está gustando este tema, ya sabéis, comentar, compartir, darle un like. Soy Eso Rodríguez en un nuevo Pincha Guerras o Pincha Globos. Las guerras bananeras, capítulo 1. Un saludo y hasta otra.